En la madrugada del 15 de marzo de 1995, el veterinario Miguel Ramos recibió una llamada que cambiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de José Pérez, dueño de una pequeña granja en las afueras de Canóvanas, Puerto Rico. «Doctor, tiene que venir. Mis cabras, todas mis cabras». Cuando Miguel llegó 40 minutos después, lo que encontró desafiaría todo lo que había aprendido en 15 años de práctica veterinaria. 8 cabras estaban muertas en el corral, pero no era cómo habían muerto, era cómo se veían, completamente exsanguinadas, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Cada una tenía 2 perforaciones perfectas en el cuello, espaciadas exactamente 5 centímetros entre sí, tan precisas que parecían hechas con un instrumento quirúrgico. No había sangre en el suelo, no había señales de lucha. Las cabras simplemente estaban muertas, vacías, como si algo hubiera drenado cada gota de sangre con una precisión que ningún depredador natural podía lograr. Miguel tomó muestras de tejido de las heridas, fotografió las perforaciones, escribió un reporte detallado de lo que vio y envió todo a la oficina del Servicio de Vida Silvestre de Puerto Rico, esperando una explicación racional. Perros salvajes, mangostas, tal vez incluso algún tipo de culto extraño. Lo que no esperaba era que su reporte terminaría en manos del FBI, y que ese expediente, junto con análisis forenses de 237 muertes similares, desaparecería durante 25 años. Entre marzo y diciembre de 1995, en un radio de aproximadamente 50 kilómetros alrededor de Canóvanas, Puerto Rico, fueron documentadas 237 muertes de animales domésticos con el mismo patrón inexplicable. Cabras principalmente, pero también gallinas, conejos, ovejas, y en 3 casos perros de granja, todos exsanguinados, todos con las mismas perforaciones precisas, todos sin sangre en la escena. Y todos ocurriendo de noche, sin testigos, sin sonidos que alertaran a los dueños durmiendo a metros de distancia. La policía de Puerto Rico abrió investigación oficial. El Departamento de Agricultura envió veterinarios. Y en julio de 1995, cuando los medios internacionales comenzaron a reportar sobre las misteriosas muertes de ganado en Puerto Rico, el FBI envió 2 agentes desde San Juan para evaluar la situación. Los agentes, identificados en documentos como Agente Especial Carlos Vélez y Agente Especial Jennifer Morrison, pasaron 3 semanas en Puerto Rico. Recolectaron evidencia. Entrevistaron a veterinarios y dueños de animales, supervisaron necropsias forenses y compilaron un expediente de 47 páginas con análisis de tejidos, fotografías y conclusiones. Ese expediente fue clasificado y archivado. Y durante 25 años, el FBI negó su existencia, respondiendo a solicitudes de libertad de información con la misma frase estándar. No se encontraron registros relacionados con la búsqueda especificada. Hasta 2020, cuando un periodista de investigación puertorriqueño, utilizando una solicitud FOIA específicamente redactada después de años de investigación, finalmente forzó la liberación de 23 páginas del expediente original, fuertemente redactadas, pero confirmando lo que investigadores habían sospechado durante décadas. El FBI había encontrado algo en Puerto Rico en 1995, algo que no podían explicar, y habían decidido que el público no debía saberlo. Esta es la historia del chupacabras, no el monstruo caricaturizado de películas baratas y souvenirs turísticos, sino el fenómeno real que aterrorizó a Puerto Rico durante el año más intenso de avistamientos documentados en la historia de la criptozoología moderna, que generó investigación gubernamental al más alto nivel y que dejó evidencia física que 25 años después sigue sin explicación satisfactoria. Y esta es la evidencia que finalmente salió a la luz. Las 23 páginas desclasificadas del expediente del FBI que confirman que la investigación existió, que se realizaron análisis, que hubo conclusiones. Las fotografías forenses de las heridas que ningún veterinario pudo atribuir a depredadores conocidos. Los testimonios de los agentes que estuvieron allí,
algunos ahora retirados y dispuestos a hablar. Y el patrón que emergió de esos 237 casos, un patrón que ninguna teoría única puede explicar completamente. Pero para entender qué mató a esas 8 cabras en la granja de José Pérez esa noche de marzo, debemos volver al principio, al momento exacto cuando Puerto Rico, y luego el mundo, escuchó por primera vez el nombre que definiría este fenómeno. Debemos volver a Moca, al año 1975, y a una serie de eventos que establecerían el patrón 2 décadas antes de que el mundo supiera el nombre chupacabras. Puerto Rico en 1995 estaba en un momento de transición. La isla había estado bajo soberanía estadounidense desde 1898, en un estado liminal de ser territorio pero no estado, con ciudadanos estadounidenses pero sin todos los derechos de la estadidad. La economía se estaba transformando de agrícola a industrial y de servicios. Áreas rurales que habían sido tierra de cultivo durante generaciones estaban siendo desarrolladas. Bosques estaban siendo talados. Y la vida silvestre estaba siendo presionada hacia espacios cada vez más pequeños. Canóvanas, donde ocurrieron las primeras muertes de 1995, es un municipio en la región noreste de Puerto Rico, a unos 20 kilómetros al este de San Juan. La geografía es de colinas cubiertas de vegetación tropical densa, con áreas agrícolas intercaladas entre desarrollo urbano creciente. El clima es caliente y húmedo todo el año, con lluvias frecuentes que mantienen la vegetación exuberante. Es territorio de mangostas, introducidas en el siglo XIX para controlar ratas en plantaciones de caña de azúcar, de iguanas, de murciélagos frugívoros y insectívoros, y ocasionalmente de boas puertorriqueñas. Pero ninguno de estos animales explica lo que comenzó a ocurrir en marzo de 1995, porque lo que fuera que estaba matando ganado en Canóvanas no se comportaba como ningún depredador conocido en Puerto Rico. La primera indicación de que algo inusual estaba ocurriendo vino no de los medios, sino de conversaciones entre veterinarios. Miguel Ramos, después de examinar las 8 cabras de José Pérez, mencionó el caso a colegas en un grupo de WhatsApp de veterinarios de la región. Inmediatamente otros veterinarios respondieron. Ellos también habían visto casos similares en las semanas anteriores, no 8 cabras a la vez, sino 1 o 2 animales aquí y allá, pero el patrón era el mismo. Exsanguinación completa, perforaciones precisas, no había sangre. Para finales de marzo de 1995, al menos 15 veterinarios en la región noreste de Puerto Rico habían documentado casos y comenzaron a comparar notas sistemáticamente. Lo que descubrieron fue inquietante. Las muertes mostraban consistencia que sugería no eventos aleatorios, sino algo sistemático, algo con patrón. Los próximos minutos explorarán 3 casos específicos de 1995 que fueron documentados con más detalle que otros, que tuvieron análisis forenses completos y que eventualmente formaron parte del expediente del FBI. Descubriremos qué encontraron los veterinarios cuando diseccionaron los cuerpos, qué mostraron las fotografías forenses que fueron clasificadas durante 25 años, y qué dijeron los testigos que afirmaron haber visto a la criatura responsable. Y enfrentaremos la pregunta que el FBI aparentemente no pudo responder satisfactoriamente en 1995. Si hay una explicación natural para estas muertes, ¿por qué clasificar el expediente durante un cuarto de siglo? Pero la historia del chupacabras no comienza en 1995. Comienza 20 años antes, en el pueblo de Moca, en la costa oeste de Puerto Rico, y comienza con un patrón de muertes que los locales llamaron el vampiro de Moca. En febrero de 1975, comenzaron a aparecer animales muertos en granjas alrededor de Moca, principalmente cabras y gallinas, ocasionalmente cerdos pequeños. El patrón era consistente: animales encontrados muertos al amanecer, sin sangre aparente, con heridas punzantes en el cuello o el pecho. Durante 3 meses, más de 50 animales murieron en circunstancias similares en un radio de aproximadamente 10 kilómetros alrededor de Moca.
Los medios locales reportaron sobre el vampiro de Moca. La policía investigó, sospechando inicialmente bromas o algún tipo de culto satánico. Pero no encontraron evidencia de actividad humana. No había huellas humanas, no había herramientas dejadas atrás. Y los veterinarios que examinaron los cuerpos no podían explicar cómo la sangre había sido removida tan completamente. Y entonces, tan súbitamente como comenzaron, las muertes cesaron. En mayo de 1975 no hubo más reportes. El vampiro de Moca desapareció en la memoria local como una rareza inexplicada, ocasionalmente mencionada en conversaciones, pero mayormente olvidada. Hasta 1995. Cuando comenzaron las muertes en Canóvanas, investigadores y periodistas que recordaban el caso de Moca notaron las similitudes y comenzaron a preguntarse si lo que estaba ocurriendo en 1995 era continuación de lo que había comenzado 20 años antes. Pero en 1995 había algo nuevo. Había testigos que afirmaban haber visto a la criatura, y sus descripciones, aunque variaban en detalles, compartían elementos consistentes que crearían la imagen icónica del chupacabras. La primera descripción detallada vino de Madeleine Tolentino, residente de Canóvanas. En agosto de 1995, Madeleine reportó haber visto una criatura extraña a través de la ventana de su casa alrededor de las 2 de la madrugada. Describió a la criatura como bípeda, aproximadamente 1,5 metros de altura, con piel grisácea verdosa, que parecía escamosa o con textura de lagarto. Tenía ojos grandes y ovalados, brillantes en la oscuridad, de color rojo, brazos pequeños con garras de 3 dedos. Y lo más distintivo, una fila de espinas o púas que corrían desde la cabeza hasta la espalda. La descripción de Madeleine fue notablemente específica. Dibujó lo que había visto, y su dibujo fue publicado en periódicos locales. Inmediatamente, otros testigos comenzaron a reportar haber visto criaturas similares, no idénticas en todos los detalles, pero compartiendo características centrales. Bípeda, piel extraña, ojos grandes brillantes, aproximadamente 1,5 metros de altura. Fue en este contexto que el término chupacabras fue acuñado. El comediante y personalidad de radio puertorriqueño, Silverio Pérez, durante un programa en agosto de 1995, usó el término para describir a la criatura que supuestamente estaba chupando la sangre de las cabras. El nombre fue inmediatamente adoptado por medios, y el chupacabras como fenómeno cultural nació. Pero más allá del nombre pegadizo y las descripciones de testigos que podían ser descartadas como histeria o imaginación, había evidencia física. Había 237 animales muertos, había fotografías forenses, había análisis de tejidos, y había preguntas que los veterinarios locales, sin recursos para análisis más sofisticados, no podían responder. Lo que llevó al FBI a involucrarse. La versión oficial, según documentos ahora desclasificados parcialmente, es que el FBI se involucró en julio de 1995 a petición del gobierno de Puerto Rico, específicamente del secretario de Agricultura de Puerto Rico en ese momento. Las muertes de ganado estaban causando pánico en comunidades rurales, afectando la economía agrícola local y generando atención internacional que el gobierno quería resolver. El FBI, con su laboratorio forense en Quantico, Virginia, tenía capacidades que no estaban disponibles en Puerto Rico en 1995. Podían hacer análisis de ADN de cualquier saliva o fluido dejado en las heridas. Podían hacer análisis espectroscópicos de las heridas para determinar qué tipo de instrumento o diente las causó. Podían consultar con expertos en depredadores en todo el país. Los agentes Vélez y Morrison, según fuentes que han hablado en años recientes, llegaron a Puerto Rico con cierto escepticismo. Esperaban encontrar histeria rural amplificada por medios sensacionalistas. Esperaban descubrir que las muertes eran causadas por mangostas, perros salvajes, o posiblemente humanos realizando algún tipo de ritual. Lo que encontraron fue más complicado. El primer caso que Miguel Ramos documentó, las 8 cabras de José Pérez en marzo de 1995,
estableció el patrón que se repetiría 236 veces más durante ese año. José Pérez había criado cabras toda su vida. Conocía todos los depredadores potenciales en Puerto Rico. Sabía cómo se veían los ataques de perros, de mangostas, incluso de humanos. Esto era diferente. Las cabras fueron encontradas en diferentes partes del corral, no agrupadas como estarían si hubieran sido acorraladas por perros. No había señales de pánico en el corral. No había vallas dañadas por animales intentando escapar. Era como si cada cabra hubiera sido atacada individualmente, rápidamente, sin oportunidad de alertar a las demás. Las heridas eran lo más perturbador. 2 perforaciones, siempre en el cuello, siempre espaciadas aproximadamente 5 centímetros entre sí, siempre en el lado derecho del cuello cerca de la arteria carótida. Las perforaciones eran circulares, aproximadamente 8 milímetros de diámetro, con bordes extraordinariamente limpios. No había el desgarro de tejido que esperarías de colmillos de perro o dientes de mangosta. Eran precisas. Miguel Ramos, en su reporte original, escribió: las heridas muestran características inconsistentes con depredación conocida. La precisión sugiere instrumento más que diente, pero la ubicación, siempre sobre la arteria carótida, sugiere conocimiento anatómico que ningún animal debería poseer. Cuando Miguel abrió uno de los cuerpos para necropsia, encontró algo aún más extraño. Los vasos sanguíneos mayores estaban colapsados, como si hubieran sido drenados completamente. Pero no había daño a los vasos que sugiriera succión violenta. Era como si la sangre hubiera sido extraída suavemente, completamente, dejando los vasos intactos pero vacíos. Los órganos internos estaban intactos. No había señales de que el atacante hubiera comido nada del animal, lo cual descartaba depredación normal. Los depredadores matan para comer. Lo que fuera que mató a estas cabras no estaba interesado en carne, solo en sangre. Miguel envió muestras de tejido de las heridas al Departamento de Agricultura, y allí el patrón se volvió aún más extraño. Análisis bajo microscopio mostraron que los bordes de las heridas tenían características de quemadura térmica leve, como si algo caliente hubiera cauterizado el tejido mientras hacía las perforaciones. Esto explicaría por qué no había sangrado externo. Las heridas se habían sellado instantáneamente. ¿Pero qué tipo de criatura podría hacer esto? ¿Y por qué? El caso de las cabras de José Pérez fue solo el primero. Durante las siguientes semanas de marzo, reportes similares comenzaron a llegar de toda la región de Canóvanas. Una familia en barrio Torrecilla perdió 5 gallinas en una noche. Un agricultor en barrio Cubuy encontró 3 ovejas muertas. En cada caso, el patrón era el mismo. Para abril, el número de animales muertos había llegado a 47. Los medios locales comenzaron a reportar extensivamente, y el pánico comenzó a instalarse en comunidades rurales. Granjeros comenzaron a traer sus animales dentro de casa por las noches. Algunos organizaron vigilias nocturnas armados con rifles y linternas, determinados a ver qué estaba matando su ganado. Pero las vigilias raramente tenían éxito. Las muertes ocurrían de todas formas, a pesar de humanos alertas a metros de distancia. Era como si lo que fuera que estaba haciendo esto pudiera moverse sin ser detectado, atacar rápidamente y desaparecer sin dejar rastro. Y entonces ocurrió el primer avistamiento nocturno documentado con múltiples testigos. El 14 de mayo de 1995, en la comunidad de Campo Rico, en Canóvanas, 3 hombres que realizaban vigilia nocturna para proteger sus cabras reportaron haber visto a la criatura. Los 3 hombres, identificados en reportes como Luis Guadalupe, Rafael Moreno y Héctor Cruz, estaban sentados en el porche de la casa de Luis, con vista clara al corral de cabras a unos 20 metros de distancia. Era aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Estaban conversando en voz baja, completamente despiertos, tomando café para mantenerse alertas. Rafael vio movimiento primero. Algo entrando al corral desde el lado opuesto, moviéndose en una manera que describió como
saltando, pero no como un perro salta, como un canguro, en dos patas. Luis encendió la linterna potente que tenían preparada, dirigiendo el haz hacia el corral. Y los tres vieron a la criatura, por aproximadamente 5 segundos, antes de que saltara la cerca y desapareciera en la vegetación densa detrás del corral. La descripción que dieron fue consistente entre los tres. Una criatura bípeda, aproximadamente 1,5 metros de altura, moviéndose sobre patas traseras musculosas. Piel que en la luz de la linterna se veía grisácea con tono verdoso. Brazos cortos sostenidos cerca del pecho. Y ojos que brillaron en la luz de la linterna con reflejo rojo brillante, como ojos de gato pero más intensos. Héctor, quien tenía su rifle preparado, admitió después que había estado demasiado sorprendido para disparar. No parecía real, parecía algo de una película. Mi cerebro no podía procesarlo lo suficientemente rápido como para reaccionar. Cuando se acercaron al corral después de que la criatura huyó, encontraron una de las cabras muerta, fresca, todavía caliente, con las perforaciones características en el cuello. No había sangre. El ataque había ocurrido literalmente mientras los 3 hombres observaban el corral, aunque no habían visto el ataque en sí porque la criatura se había movido detrás de otra cabra, fuera de su línea de visión directa. Este caso fue reportado inmediatamente a la policía. Los 3 hombres fueron entrevistados por separado. Sus descripciones coincidieron en todos los detalles esenciales. Y porque los 3 eran hombres respetados en su comunidad, conocidos como sobrios y confiables, su testimonio fue tomado seriamente. Para finales de mayo, el número de animales muertos había llegado a 89. Y el patrón geográfico era claro. Las muertes estaban ocurriendo en un área específica, principalmente en Canóvanas y municipios adyacentes como Loíza y Río Grande. Era como si la criatura, o criaturas, tuviera territorio definido. Y entonces en junio, el fenómeno explotó en los medios internacionales. CNN envió un equipo a Puerto Rico. Univisión hizo reportajes extensos, y súbitamente Puerto Rico estaba en el centro de atención global como la isla donde una criatura misteriosa está matando ganado. El gobierno de Puerto Rico, bajo presión tanto interna como externa para resolver la situación, intensificó esfuerzos. El Departamento de Recursos Naturales envió equipos para buscar evidencia de la criatura. Trampas fueron establecidas. Cámaras fueron instaladas en áreas donde habían ocurrido muertes. Pero la criatura, si existía, era evasiva. Las cámaras, en los pocos casos donde capturaron algo, mostraban formas borrosas moviéndose demasiado rápido para identificación clara. Las trampas permanecieron vacías y las muertes continuaron. Fue en este contexto que el FBI fue contactado, y en julio de 1995, los agentes Vélez y Morrison llegaron a Puerto Rico. Según uno de los agentes que trabajó en el caso, quien habló bajo condición de anonimato en una entrevista en 2018, la actitud inicial del FBI era de escepticismo profesional. Pensábamos que íbamos a encontrar perros salvajes y granjeros asustados, tal vez algún tipo de fraude de seguro. No esperábamos encontrar lo que encontramos. Los agentes pasaron las primeras semanas revisando casos, entrevistando veterinarios, examinando animales muertos. Supervisaron necropsias realizadas por veterinarios del Departamento de Agricultura de Puerto Rico y enviaron muestras de tejido de las heridas al laboratorio del FBI en Quantico para análisis. El análisis de ADN de saliva o fluidos en las heridas fue lo primero que buscaron. Si la criatura había mordido a los animales, debería haber dejado saliva. El análisis podría identificar qué tipo de animal era, o al menos reducir las posibilidades. Los resultados fueron inconclusos. Según las 23 páginas desclasificadas del expediente, liberadas en 2020, las muestras mostraron contaminación significativa que impidió análisis de ADN definitivo. Pero en una nota al margen, parcialmente redactada, hay una frase intrigante: presencia de redactado inconsistente con depredadores conocidos en región. Consulta con redactado sugiere
redactado. Lo que fue redactado es objeto de especulación, pero lo que no fue redactado es revelador. El FBI encontró algo en las muestras que no coincidía con depredadores conocidos en Puerto Rico. El análisis espectroscópico de las heridas mostró las quemaduras térmicas que Miguel Ramos había notado. El informe del FBI confirma: bordes de heridas muestran características consistentes con cauterización térmica, mecanismo de cauterización desconocido. ¿Qué tipo de criatura podría cauterizar heridas mientras las hace? Ningún depredador conocido tiene esta capacidad. Las especulaciones en el expediente del FBI, mayormente redactadas, sugieren que consideraron múltiples posibilidades: un instrumento humano usado en algún tipo de ritual, algún tipo de experimento biomédico ilegal, o algo que preferían no especular públicamente. Los agentes también entrevistaron a testigos que afirmaban haber visto a la criatura. La entrevista con Luis Guadalupe, Rafael Moreno y Héctor Cruz está documentada en el expediente. Los agentes concluyeron que los tres hombres eran testigos creíbles que genuinamente creían haber visto algo inusual, pero la naturaleza de lo que vieron permanecía sin determinar. Para agosto de 1995, cuando el número de animales muertos había llegado a 164, los agentes del FBI estaban en una posición incómoda. Tenían evidencia de que algo estaba matando ganado de manera que no correspondía exactamente con depredadores conocidos. Tenían testimonios de testigos creíbles que describían una criatura que no coincidía con ninguna especie conocida en Puerto Rico. Pero no tenían la criatura. No tenían fotografías claras. No tenían cadáver que pudieran estudiar. Y el caso estaba recibiendo atención internacional de una manera que el FBI encontraba problemática. Historias sensacionalistas sobre monstruos chupasangre no ayudaban a la reputación de Puerto Rico, y el FBI estaba bajo presión para ofrecer explicación que calmara el pánico sin avivar especulación sobre conspiración gubernamental. Según la fuente anónima entrevistada en 2018, fue en este punto que se tomó una decisión al nivel de dirección del FBI. El caso sería manejado discretamente. Se continuaría investigación, pero públicamente el FBI minimizaría su involucramiento, y los resultados, cualesquiera que fueran, serían clasificados hasta que se considerara apropiado liberarlos. ¿Por qué esta decisión? La explicación oficial nunca fue dada, pero la especulación razonable incluye: el FBI no quería admitir que no podían resolver el caso, no querían alimentar histeria pública con información que generaría más preguntas que respuestas, o posiblemente encontraron algo que consideraron que el público no debía saber. Las muertes continuaron durante el resto de 1995. Para diciembre, el número oficial de animales muertos en la región de Canóvanas había llegado a 237, y entonces, como en Moca 20 años antes, las muertes cesaron abruptamente. Enero de 1996 pasó sin nuevos reportes. Febrero y marzo también. Lentamente, el pánico disminuyó. La vida volvió a algo parecido a la normalidad. Pero el chupacabras como fenómeno estaba lejos de terminar, porque lo que había comenzado en Puerto Rico en 1995 estaba a punto de expandirse a través de toda América Latina y más allá. Y el expediente del FBI, con sus 47 páginas de análisis, conclusiones y especulaciones, fue archivado en algún almacén seguro en Virginia, clasificado, sellado, esperando 25 años antes de que incluso una fracción fuera liberada al público. En 1996, aunque las muertes en Puerto Rico habían cesado, el fenómeno del chupacabras comenzó a expandirse geográficamente de una manera que ningún investigador había anticipado. Reportes comenzaron a llegar de México, específicamente del estado de Jalisco, luego de Sinaloa, de Veracruz. Para finales de 1996, prácticamente todos los estados de México habían reportado al menos un caso de ganado muerto con características similares a los casos de Puerto Rico. Y no era solo México.
Costa Rica reportó casos en 1996, Nicaragua en 1997, Chile, Argentina, Brasil. Todos reportaron muertes de ganado atribuidas al chupacabras durante los siguientes años. El fenómeno había comenzado en una isla del Caribe y se había convertido en un fenómeno continental. Pero aquí está lo fascinante. Los casos fuera de Puerto Rico mostraban variaciones significativas. En Puerto Rico, la criatura era descrita consistentemente como bípeda, grisácea verdosa, con espinas en la espalda. En México y el suroeste de Estados Unidos, las descripciones eran completamente diferentes. Una criatura cuadrúpeda, sin pelo, parecida a un perro o coyote, pero con piel extraña y ojos grandes. Dos descripciones, dos morfologías completamente diferentes. ¿Estaban reportando la misma cosa? ¿O chupacabras se había convertido en un término genérico para cualquier muerte inexplicada de ganado? La criatura bípeda descrita en Puerto Rico es lo que los criptozoólogos ahora llaman chupacabras tipo canóbanas. La criatura cuadrúpeda es el chupacabras tipo Texas, y la distinción es importante porque sugiere que estamos ante dos fenómenos diferentes que han sido conflacionados bajo el mismo nombre. El chupacabras tipo Texas tiene explicación más directa. En 2004, en Elmendorf, Texas, un rancher llamado Devin McAnally disparó a una criatura extraña que había estado matando sus gallinas. La criatura, cuando fue examinada, resultó ser un coyote con sarna sarcóptica severa. La sarna había causado que perdiera completamente su pelaje, dejando piel grisácea y arrugada. Sin pelo, con piel expuesta, el coyote se veía profundamente anormal, casi alienígena. Análisis de ADN confirmó: coyote. Desde entonces, prácticamente todos los chupacabras capturados o encontrados muertos en Texas, México y otros lugares han resultado ser coyotes, perros o ocasionalmente mapaches con sarna severa. El misterio del chupacabras tipo Texas está esencialmente resuelto. Son animales conocidos con condición dermatológica que los hace verse extraños. Pero esto no explica el chupacabras tipo canóbanas. Las descripciones bípedas de Puerto Rico, 1995, no coinciden con ningún animal conocido, enfermo o saludable, y más importante, no explica las 237 muertes documentadas con el patrón específico de exsanguinación y heridas cauterizadas. Volvamos a 1995, al corazón del misterio, a los casos que el FBI investigó y clasificó. El segundo caso extensamente documentado en el expediente del FBI ocurrió en julio de 1995, en Guayama, un municipio en la costa sur de Puerto Rico, aproximadamente 60 kilómetros de Canóvanas. La granjera Norma Rivera perdió 12 gallinas en una sola noche. Pero este caso fue diferente porque Norma tenía un sistema de seguridad instalado, cámaras de video de circuito cerrado que su hijo, quien trabajaba en seguridad, había instalado después de robos previos en la granja. Las cámaras grabaron toda la noche del 18 de julio de 1995 y capturaron algo. El video, según descripción en el expediente del FBI, el video en sí permanece clasificado o posiblemente perdido, mostraba figura bípeda de aproximadamente 1.2-1.5 metros de altura, entrando al gallinero a las 2:47 am. Movimiento rápido, demasiado rápido para captura clara en video de resolución 1995. Figura sale del gallinero a las 2:52 am. Duración total del evento, 5 minutos. Los agentes del FBI vieron este video, lo analizaron, y según notas en el expediente, consultaron con expertos en análisis de video forense. La conclusión, mayormente redactada, incluye la frase movimiento consistente con locomoción bípeda, tamaño y morfología inconsistentes con primates conocidos en región. Redactado, sugiere posible redactado. Norma Rivera, cuando fue entrevistada por investigadores privados en 2003, confirmó que el FBI se había llevado la cinta de video original y nunca la devolvió. Hizo una copia antes de entregarla,
pero esa copia fue de calidad tan pobre que mostró poco más que sombras en movimiento. La cinta original del FBI, con mejor calidad, nunca fue vista públicamente. Las 12 gallinas encontradas por Norma esa mañana mostraban el patrón ahora familiar. Exsanguinadas, heridas punzantes en cuello o pecho, sin sangre en la escena, y algo que no había sido notado en casos anteriores. Las gallinas estaban dispuestas en el gallinero de manera extrañamente organizada, casi en fila, como si hubieran sido colocadas deliberadamente después de morir. Este detalle, la disposición organizada de los cuerpos, apareció en varios otros casos durante 1995. No en todos, pero lo suficiente como para que investigadores lo notaran. Era como si lo que fuera que estaba matando estos animales tenía algún tipo de comportamiento ritualístico, o al menos patrón conductual específico, más allá de simple depredación. El tercer caso mayor documentado por el FBI ocurrió en agosto de 1995, nuevamente en Canóvanas, en la granja de la familia Soto. Este caso es particularmente significativo porque involucró no solo muerte de animales, sino un encuentro directo entre la criatura y un humano. Jaime Soto, de 19 años en ese momento, estaba durmiendo en una habitación pequeña anexa al establo de la familia donde guardaban cabras. Había estado durmiendo allí desde que las muertes comenzaron, con la intención de proteger los animales. Tenía un machete al lado de su cama. Alrededor de las 3 de la madrugada del 12 de agosto, fue despertado por el sonido de las cabras en pánico extremo en el establo adyacente. Jaime agarró el machete y una linterna y corrió al establo. Cuando abrió la puerta, vio a la criatura. Estaba de pie sobre una de las cabras que yacía en el suelo. A la luz de la linterna, Jaime vio lo que describió como algo que no era de este mundo. La criatura, según Jaime, tenía aproximadamente su altura cuando estaba erguida, piel que en la luz se veía gris con tono que podría ser verdoso o azulado, ojos enormes, ovalados, que reflejaban la luz de la linterna con brillo rojo intenso, brazos cortos con 3 dedos con garras visibles y espinas o púas corriendo por su espalda. Pero lo que Jaime recordaría con más claridad durante décadas después no era la apariencia física de la criatura, era la manera en que lo miró. No me miró como un animal mira, me miró como una persona me miraría. Había inteligencia allí y reconocimiento. Sabía que yo era una amenaza. La criatura, que había estado agachada sobre la cabra, se enderezó lentamente hasta su altura completa. Jaime, aterrorizado pero decidido a proteger sus animales, levantó el machete y gritó, tratando de asustar a la criatura. Durante quizás 3 o 4 segundos, humano y criatura se miraron directamente. Y entonces la criatura hizo algo que Jaime no esperaba. Emitió un sonido, no un gruñido o siseo como un animal, sino un sonido que Jaime describió como un silbido agudo, casi como un chirrido metálico, pero orgánico. Y saltó, no hacia Jaime, sino hacia arriba y hacia atrás, hacia la pared del establo, donde por un instante pareció adherirse a la pared vertical antes de saltar nuevamente hacia el techo y desaparecer a través de un hueco en las tejas que Jaime no había sabido que existía. Todo el encuentro duró quizás 10 segundos. Jaime permaneció en el establo, temblando, machete levantado, durante varios minutos más antes de atreverse a revisar las cabras. Una estaba muerta, con las heridas características. Las otras estaban aterrorizadas pero vivas. Jaime reportó el incidente a la policía esa mañana. Su testimonio fue tomado, y cuando los agentes del FBI llegaron días después, Jaime fue entrevistado extensamente. Los agentes examinaron el establo, fotografiaron el hueco en el techo por donde la criatura había escapado, y según Jaime, le hicieron una pregunta específica que lo perturbó. ¿La criatura parecía tener dificultad respirando? ¿Hacía sonidos como si le costara respirar? Jaime no había notado nada sobre la respiración de la criatura, pero la pregunta le pareció extrañamente específica, como si los agentes estuvieran buscando confirmar algo que ya sospechaban.
El caso de Jaime Soto está documentado en el expediente del FBI. En las páginas desclasificadas hay una nota: testigo describe encuentro directo con entidad, descripción consistente con otros testimonios, comportamiento de entidad sugiere, redactado y capacidad de redactado, recomendación, redactado. Jaime Soto, ahora en sus 40, todavía vive en Puerto Rico. En una entrevista de 2019, confirmó cada detalle de su historia y añadió algo que no había mencionado públicamente antes. Los agentes del FBI me dijeron que no hablara con los medios sobre lo que vi. No fue una orden legal, solo una sugerencia muy fuerte. Dijeron que hablar públicamente podría complicar la investigación. Así que no dije nada durante años. Pero la investigación nunca fue resuelta, ¿verdad? Así que ahora hablo. El público merece saber. Durante agosto y septiembre de 1995, los agentes del FBI continuaron su investigación. Recolectaron más muestras, entrevistaron más testigos y, según fuentes, consideraron varias teorías sobre lo que podría estar causando las muertes. Una teoría que exploraron seriamente, según documentos, era experimentación animal ilegal. ¿Podría alguien haber liberado animales experimentales en Puerto Rico? ¿Algún tipo de experimento biomédico que salió mal, con animales modificados genéticamente ahora sobreviviendo en la naturaleza? Esta teoría tenía precedente. En los años 70 y 80 hubo experimentación biomédica significativa en Puerto Rico, incluyendo investigación con primates. Era posible que algo hubiera escapado. Los agentes aparentemente investigaron esta posibilidad, contactando laboratorios y facilidades de investigación. Las conclusiones de esta investigación están completamente redactadas en los documentos desclasificados. Otra teoría era más mundana: fraude. ¿Podrían individuos estar matando animales deliberadamente, tal vez para crear pánico, tal vez para algún tipo de ritual, y usando el pánico del chupacabras como cobertura? Los agentes investigaron esta posibilidad también. Pero el número de casos, 237, distribuidos en un área amplia, sin conexión aparente entre las víctimas, hacía fraude masivo difícil de sostener. También consideraron depredadores exóticos. ¿Podría algún animal no nativo haber sido introducido en Puerto Rico, legal o ilegalmente, y ahora estar viviendo en la naturaleza? Consultaron con zoólogos sobre qué tipo de animal podría crear el patrón de heridas observado. Las respuestas fueron poco satisfactorias. Ningún mamífero conocido drena sangre de la manera observada. Algunos murciélagos son hematófagos, pero las heridas no coincidían con mordidas de murciélago. Y los murciélagos ciertamente no crean heridas cauterizadas. Y había una teoría más, mencionada solo oblicuamente en los documentos desclasificados, pero discutida más abiertamente por investigadores en años posteriores: que la criatura podría ser algo genuinamente desconocido para la ciencia, una especie no catalogada, o incluso especulativamente algo no terrestre. Esta última posibilidad nunca fue seriamente considerada en documentos oficiales del FBI. Pero es notable que en las 23 páginas desclasificadas hay varias referencias a consultas con expertos externos cuyas identidades están completamente redactadas. ¿Con quiénes consultó el FBI? ¿Zoólogos? ¿Expertos militares? ¿Investigadores de fenómenos aéreos no identificados? No sabemos por qué esa información permanece clasificada. Para finales de septiembre de 1995, los agentes del FBI habían completado la fase activa de su investigación. Habían recolectado toda la evidencia que podían. Habían entrevistado a todos los testigos disponibles. Y habían llegado a... ¿qué conclusión? Según la fuente anónima que habló en 2018, la conclusión oficial, la que fue a los superiores en Washington, fue que las muertes eran causadas por una combinación de depredadores conocidos, mangostas, perros y pánico amplificado por medios. Caso cerrado, histeria resuelta, todos vuelvan a casa. Pero la conclusión no oficial, la que circuló entre los agentes que realmente estuvieron en el terreno, era diferente.
Sabíamos que había algo allá afuera que no encajaba completamente en nuestras categorías. ¿Qué era? No lo sabíamos. Y creo que esa incertidumbre, esa admisión de que había cosas que el FBI no podía explicar, era exactamente lo que la dirección no quería admitir públicamente. El expediente fue clasificado. Los agentes fueron reasignados a otros casos, y el Chupacabras de Puerto Rico, 1995, se convirtió en memoria, leyenda urbana y tema de especulación infinita en Internet. Pero el fenómeno no terminó. Casos continuaron siendo reportados en Puerto Rico esporádicamente en 1996, 1997 y años subsecuentes. Nunca con la intensidad de 1995, pero lo suficiente como para mantener la historia viva en la conciencia pública puertorriqueña. Y entonces, en 2020, las 23 páginas fueron desclasificadas, no por decisión voluntaria del FBI, sino en respuesta a una solicitud FOIA meticulosamente redactada por el periodista puertorriqueño Javier Pérez, quien había pasado años investigando el caso. Las páginas desclasificadas confirmaron lo que investigadores habían sospechado. El FBI había tomado el caso seriamente, había realizado investigación extensiva, había encontrado evidencia que no podían explicar completamente, pero también revelaron cuánto permanecía oculto. De las 47 páginas originales del expediente, solo 23 fueron liberadas, y de esas 23, aproximadamente el 40% del texto estaba redactado. ¿Qué está en las 24 páginas no liberadas? ¿Qué está detrás de las redacciones? El FBI citó seguridad nacional y métodos de investigación sensibles como razones para mantener información clasificada. Pero muchos sospechan que las verdaderas razones son más complejas. Quizás el FBI encontró algo que no sabe cómo explicar al público sin generar pánico o ridículo, o peor, algo que sugiere que agencias gubernamentales supieron más de lo que admitieron durante todos estos años. Javier Pérez, el periodista que obtuvo las páginas desclasificadas, publicó un análisis extensivo en 2020. En él, nota algo intrigante en las redacciones. Usando técnicas de análisis de documentos, estimó el número de palabras redactadas, basándose en el espacio de las barras negras, y encontró que las redacciones más largas, las que cubren párrafos enteros, ocurren en secciones que aparentemente discuten origen potencial y recomendaciones para monitoreo continuo. ¿Qué teoría sobre el origen fue considerada suficientemente sensible como para redactarla completamente? ¿Y qué tipo de monitoreo recomendó el FBI que todavía es considerado clasificado 25 años después? Después de décadas de reportes, miles de casos a través de las Américas, expedientes clasificados y parcialmente revelados, ¿qué sabemos realmente sobre el chupacabras? La teoría más aceptada en círculos científicos es que chupacabras es un término paraguas que se ha aplicado a múltiples fenómenos diferentes. Los casos de Texas y México son coyotes con sarna. Otros casos son perros salvajes, mangostas o incluso humanos realizando mutilaciones de ganado. La histeria mediática de 1995 creó una plantilla cultural que la gente ahora aplica a cualquier muerte extraña de ganado. Esta teoría explica la mayoría de los casos, pero ¿explica todos? ¿Explica las 237 muertes de Puerto Rico 1995 con su patrón específico de heridas cauterizadas? ¿Explica testimonios consistentes de múltiples testigos creíbles que describieron la misma criatura bípeda? ¿Explica por qué el FBI clasificó su expediente durante 25 años? El veterinario y criptozoólogo Dr. Benjamin Radford, quien escribió el libro Tracking the Chupacabra en 2011, argumenta convincentemente que incluso los casos de Puerto Rico 1995 pueden explicarse racionalmente. Radford sugiere que las muertes fueron causadas por depredadores comunes, que las heridas cauterizadas fueron malinterpretadas por veterinarios no familiarizados con ciertos tipos de mordidas, y que los avistamientos fueron combinación de confusión con animales conocidos y contagio psicosocial amplificado por medios.
Radford rastreó el origen de la descripción icónica del chupacabras bípedo con espinas hasta Madeline Tolentino, la primera testigo que dibujó a la criatura, y descubrió algo interesante. Días antes de su avistamiento, Tolentino había visto la película Especies de 1995, cuya criatura alienígena tiene notable similitud con su descripción del chupacabras. Radford sugiere que Tolentino, influenciada subconscientemente por la película, reinterpretó lo que vio, probablemente una mangosta o perro, a través de ese filtro cinematográfico. Esta teoría es plausible y científicamente sólida, pero enfrenta objeciones. Otros testigos que no habían visto especies describieron criaturas similares. Las heridas en los animales, según algunos veterinarios que las examinaron, genuinamente no coincidían con mordidas de depredadores conocidos, y la clasificación del expediente del FBI parece excesiva si el caso era simplemente mangostas y pánico mediático. Hay también teorías más especulativas. Algunos investigadores de fenómenos paranormales proponen que el chupacabras podría estar relacionado con actividad ovni, y de hecho, hubo reportes de avistamientos de ovnis en Puerto Rico en 1995, particularmente alrededor de las áreas donde ocurrieron las muertes de ganado. La teoría de criatura extraterrestre es imposible de probar o refutar con evidencia disponible, pero permanece popular en ciertos círculos. Otra teoría especulativa es experimentación gubernamental. Esta teoría propone que el chupacabras podría ser resultado de ingeniería genética o experimentación biomédica, posiblemente relacionada con programas militares. La clasificación del expediente del FBI es citada como evidencia de que el gobierno sabe más de lo que admite. Pero nuevamente, sin evidencia concreta, esto permanece en el ámbito de la especulación conspirativa. Lo que es innegable es el impacto cultural del chupacabras. Desde 1995 se ha convertido en uno de los críptidos más reconocidos globalmente, junto con Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Ha aparecido en incontables películas, series de televisión, libros y mercancía. Se ha convertido en parte del folclore latinoamericano moderno, una leyenda urbana para la era de Internet. Pero también hay impacto real en comunidades rurales. Granjeros en Puerto Rico, México y otros lugares han perdido ganado, han experimentado pánico real, han tomado medidas de protección basadas en miedo a esta criatura. El costo económico de las muertes de 1995, solo en Puerto Rico, fue estimado en cientos de miles de dólares. Y el costo psicológico en comunidades que vivieron con miedo durante meses no puede medirse fácilmente. El fenómeno del chupacabras también plantea preguntas sobre cómo manejamos lo desconocido. Cuando enfrentamos algo que no podemos explicar fácilmente, ¿cómo respondemos? Con escepticismo que descarta evidencia que no encaja en nuestros modelos, con credulidad que acepta cualquier explicación exótica, o con apertura a la posibilidad de que hay aspectos de nuestro mundo que todavía no entendemos completamente. El expediente clasificado del FBI encapsula esta tensión. Por un lado, representa el deseo de entender racionalmente, de aplicar ciencia y análisis forense a un misterio. Por otro lado, la decisión de clasificar sugiere que incluso las instituciones dedicadas a la verdad a veces deciden que ciertas verdades o incertidumbres son mejor mantenidas fuera del conocimiento público. Y el fenómeno continúa. En 2018, hubo reportes de muertes de ganado en Sonora, México, atribuidas al chupacabras. En 2019, en Paraná, Brasil. En 2021, en Patagonia, Argentina. La mayoría resultan ser depredadores conocidos cuando se investigan, pero ocasionalmente hay casos que resisten explicación fácil. En 2023, un ganadero en Bayamón, Puerto Rico, reportó la pérdida de 6 cabras en circunstancias que le recordaron los casos de 1995. Exsanguinación, heridas punzantes en el cuello, sin sangre en la escena. Cuando veterinarios locales examinaron los cuerpos, encontraron el mismo patrón de cauterización que Miguel Ramos había documentado 28 años antes.
El ganadero instaló cámaras de seguridad, pero la noche que otra cabra murió, las cámaras fallaron. Todas, simultáneamente. Cuando técnicos las revisaron, no encontraron explicación para la falla. Simplemente dejaron de grabar durante exactamente el período cuando ocurrió el ataque. Luego reanudaron funcionamiento normal. Coincidencia, falla técnica explicable o algo más. Dependiendo de tu perspectiva, es evidencia de que el chupacabras es real y tiene habilidades que no entendemos, o es confirmación de que cuando las personas quieren creer en algo, interpretarán eventos ambiguos de manera que confirme esa creencia. Comenzamos este viaje con Miguel Ramos examinando 8 cabras muertas en marzo de 1995, sin una gota de sangre en sus cuerpos, con heridas que desafiaban explicación. Descubrimos que esas 8 cabras fueron solo el comienzo de 237 muertes documentadas ese año, que el FBI investigó, clasificó su expediente durante 25 años, y cuando finalmente liberó fragmentos, revelaron que encontraron evidencia que no podían explicar completamente. Exploramos las teorías. Depredadores conocidos con condiciones médicas que los hacen verse extraños, histeria mediática amplificada por influencia cinematográfica, posible experimentación biomédica o algo genuinamente desconocido. Todas tienen elementos de verdad. Todas tienen limitaciones. Ninguna explica completamente cada aspecto del fenómeno. Tal vez el chupacabras es exactamente lo que los casos más mundanos sugieren: coyotes con sarna, mangostas, perros, interpretados a través de lentes de miedo y expectativa cultural. Tal vez los casos de Puerto Rico 1995, incluyendo aquellos investigados por el FBI, tienen explicaciones racionales que simplemente no hemos articulado correctamente todavía. O tal vez hay algo más. Tal vez en esos 237 casos de 1995, en esas páginas redactadas del expediente del FBI, en esos testimonios consistentes de testigos creíbles, hay indicios de algo que nuestra ciencia actual no puede capturar completamente. No necesariamente alienígenas o criaturas sobrenaturales, pero quizás una especie no catalogada, un depredador con comportamiento que no hemos visto antes, un fenómeno que existe en los márgenes de nuestro conocimiento. Lo que es innegable es el misterio. Después de décadas de investigación, cientos de casos, análisis científicos y especulación infinita, el chupacabras permanece sin resolver completamente, y la clasificación continuada de la mayor parte del expediente del FBI sugiere que hay aspectos de este caso que alguien en algún lugar decidió que no estamos listos para conocer. Las granjas de Puerto Rico siguen criando cabras. Los veterinarios siguen examinando ganado muerto ocasionalmente con heridas que no pueden explicar completamente. Los granjeros siguen mirando hacia la noche con inquietud cuando sus animales se agitan sin razón aparente. Y los investigadores siguen preguntándose: ¿qué está en esas 24 páginas no liberadas del expediente del FBI? ¿Qué encontraron en Cuántico cuando analizaron esas muestras de tejido? ¿Y por qué, 25 años después, todavía es considerado demasiado sensible para compartir con el público? En algún lugar en los archivos del FBI, en un almacén seguro en Virginia, hay un expediente. Expediente número redactado. Clasificación redactado. Fecha de clasificación, septiembre 1995. Fecha de posible desclasificación, redactado, pero posiblemente todavía décadas en el futuro. Ese expediente contiene la verdad sobre lo que el FBI encontró en Puerto Rico en 1995, o al menos contiene la verdad sobre lo que el FBI pudo determinar con las herramientas y conocimiento disponibles en ese momento. Y hasta que ese expediente sea completamente desclasificado, hasta que las 24 páginas faltantes y las redacciones sean reveladas, el chupacabras permanecerá exactamente donde ha estado durante casi 30 años, en el espacio entre lo conocido y lo desconocido, entre explicación satisfactoria y misterio persistente. Los científicos dicen que debe haber una explicación racional
que simplemente no hemos articulado correctamente. Los granjeros que perdieron animales, que vieron las heridas cauterizadas, que encontraron a sus cabras completamente sin sangre, dicen que saben que lo que pasó no fue normal. Los testigos que vieron a la criatura, que miraron a sus ojos brillantes, que escucharon sus sonidos metálicos, dicen que saben que no fue un coyote con sarna. Y el FBI, la institución que supuestamente tiene las respuestas, permanece silenciosa. El expediente permanece mayormente clasificado. Las preguntas permanecen sin respuesta. La verdad sobre el chupacabras está en algún lugar entre las 237 cabras muertas y las explicaciones, que casi, pero no completamente, dan cuenta de cada caso. Entre el análisis de ADN que mostró contaminación significativa y lo que fuera que estaba redactado después de esa frase, entre los testimonios de testigos creíbles y la posibilidad de confusión e influencia cinematográfica, entre lo que sabemos sobre depredadores y lo que todavía no sabemos sobre cómo la naturaleza puede sorprendernos. Y mientras ese expediente permanezca clasificado, mientras esas redacciones permanezcan negras e impenetrables, el chupacabras seguirá siendo lo que siempre ha sido, no solo una criatura real o imaginada, sino una pregunta sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre qué compartimos y qué ocultamos, sobre cómo navegamos el espacio entre escepticismo científico y experiencia vivida que desafía explicación fácil. 237 animales murieron en Puerto Rico en 1995 de una manera que múltiples veterinarios no pudieron explicar completamente. El FBI investigó, clasificó su expediente y guardó silencio durante 25 años. 23 páginas fueron finalmente liberadas, revelando que encontraron algo que no podían categorizar fácilmente. 24 páginas permanecen ocultas, junto con las verdades o incertidumbres que contienen. Esa es la historia del chupacabras. No la criatura de souvenirs turísticos, sino el fenómeno real que dejó evidencia física, generó investigación gubernamental al más alto nivel y permanece, casi 30 años después, sin resolver completamente. Un misterio envuelto en un expediente clasificado, guardado en un almacén en Virginia, esperando el día cuando finalmente, tal vez, sabremos qué encontró realmente el FBI en Puerto Rico en 1995. O tal vez nunca lo sabremos. Tal vez algunas verdades están destinadas a permanecer clasificadas, algunas preguntas destinadas a quedarse sin respuesta, algunos misterios destinados a existir perpetuamente en ese espacio liminal entre lo que podemos probar y lo que experimentamos, entre lo que la ciencia puede explicar y lo que el mundo, en toda su complejidad, continúa presentando que desafía nuestras categorías. El chupacabras real o no existe en ese espacio, y mientras existan animales que mueran de maneras que no podemos explicar completamente, mientras existan expedientes clasificados con redacciones que ocultan más de lo que revelan, mientras existan testigos que insistan que vieron algo que no encaja en nuestros libros de zoología, el chupacabras seguirá siendo real, no necesariamente como criatura física, sino como recordatorio de que hay más en nuestro mundo de lo que nuestros modelos actuales pueden capturar, como pregunta que todavía estamos intentando responder, como misterio que tal vez es más valioso sin resolver que con una explicación que no convence completamente a nadie. Esa es la verdad del chupacabras, una verdad que vive en las 237 muertes documentadas y en las 24 páginas no liberadas, en las heridas cauterizadas que ningún depredador conocido debería poder crear y en las explicaciones racionales que casi, pero no del todo, dan cuenta de cada detalle, en el espacio entre lo que el FBI encontró y lo que decidió que podíamos saber, en ese espacio liminal donde la ciencia se encuentra con el misterio y ninguno puede declarar victoria completa. Y mientras ese expediente permanezca clasificado en Virginia, mientras esas cabras permanezcan sin explicación satisfactoria completa, mientras los testigos insistan que vieron algo real y los científicos insistan que debe haber explicación racional,
el chupacabras vivirá. No en la selva de Puerto Rico necesariamente, sino en ese territorio mucho más interesante, el territorio de lo que todavía no sabemos, de lo que tal vez nunca sabremos, de las preguntas que son tan importantes como las respuestas. Esa es la leyenda que nunca te contaron completamente. No la del monstruo de películas B, sino la del expediente clasificado, de las 237 muertes, de los análisis del FBI que encontraron algo que no podían nombrar, de las 24 páginas que todavía esperan ser reveladas, de la pregunta que sigue sin respuesta 30 años después. ¿Qué mató a esas cabras en Puerto Rico en 1995? Y más importante aún, ¿por qué alguien decidió que no deberíamos saber la respuesta?